Buenas tardes, en este video tutorial se va a explicar cómo se hace el cruce de datos para el proceso de programación de visitas diarias de la zona de urbanizadores y constructores zona 3. Este video se graba el 13 de julio de 2016 y la idea es mostrar, después de haber hecho la descarga de SAP, de los datos de SAP, qué se debe hacer para depurar la base de visitas e ingresar los nuevos avisos que hayan salido en el transcurso del día a esta base para poder programar las visitas posteriormente. Entonces tenemos el archivo visitas 2016 programadas y ejecutadas. Vamos a abrir ese archivo. Este archivo me da el panorama total que tenemos, es decir, que se debe programar y para cuándo se va a programar y el inspector que va a hacer la visita, ¿sí? Bueno, ¿qué información encontramos acá? Tenemos el número del aviso, tenemos el interlocutor o cliente, tenemos la dirección, tenemos la descripción. En la descripción aparece si es una visita de verificación técnica, si es un cliente prospecto, si es una independización, si es una TPO, si es una definitiva. Tenemos el teléfono de contacto para hacer la llamada. Tenemos, bueno, unas variables resumidas donde nos dice el tipo, si es TPO, definitiva, independización. Tenemos el número del consecutivo con el cual lo encontramos en la base de agendamiento. Tenemos una casilla de observaciones, que es básicamente lo que se escribió en SAP. Y tenemos días para vencer, que nos dice cuántos días faltan para cumplir el estándar de visitas en 7 días. Como este es un ejemplo, muchas de las visitas ya están vencidas, hay unas que están en 0, pero en el uso diario de esto eso no debería pasar, no deberían haber números negativos en esta columna. Está la fecha de creación y está la fecha de programación. Adicionalmente tenemos una columna donde vamos a registrar los planos que se le entregan al inspector. Aquí los anotamos, por ejemplo, en esta casilla tenemos se fueron entregados 2 planos de red y 3 planos de diseños. Fueron entregados a Lindon Hill para la visita de la definitiva 5855. ¿Sí? En este caso tenemos, cuando Lindon devuelva estos planos, sencillamente a esta casilla se le colocó un OK. Quiere decir que los devolvió. ¿Sí? Bueno, adicionalmente comento que este archivo cuenta con el barrio, con la localidad, y esto nos permite sectorizar la zona 3 para que las visitas sean un poco más eficientes, es decir, hacer concentración de puntos por localidad o por barrios, dependiendo de la cantidad que haya. La columna que dice visita, que es la columna P, tiene un nombre comprimido. Ese nombre que está ahí es como se debe marcar el boletín de la visita cuando se escanea, para que funcione un hipervínculo y podamos abrir desde esta base ese archivo escaneado. Adicionalmente contamos con las coordenadas XY, que son descargadas del Sinupod, con las cuales nos permite ubicar el predio en el programa ArcGIS en caso de que se necesite se necesite hacer alguna presentación. Se pueden poner los puntos de las visitas, se puede poner los puntos de las TPOs, de las definitivas, y se puede ver en el mapa, en el plano. Bueno, empecemos. Esta es mi base de visitas, mi base de programación, y lo primero que a mí me interesa es saber de la descarga de SAP que hice. La descarga que yo hice de SAP, la IW53, me dice cuáles son los avisos que están abiertos en este momento, ¿sí? Así que yo debo hacer un cruce de datos con esa descarga que acabo de hacer de SAP para sacar de esta base de mi programación de visitas los avisos que ya fueron ejecutados. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Abrimos la descarga de datos de la IW53 con el layout Camilo Arias, /Z3 Camilo Arias.
Vamos a hacer un filtro, vamos a filtrar por dos usuarios de la zona 3. Autor del aviso, en este caso, pues a la fecha 13 de julio de 2016, los usuarios de la Oficina de Urbanizadores y Constructores zona 3 son A Perico, A Sánchez, C Arias, D Pedraza, G4 Belandia, G4 Rivera, G4 Jusechet, G4 L Sánchez, está Mi Guantiva o Belandia. Esos son los usuarios que crean avisos en zona 3, urbanizadores y constructores zona 3 en este momento. Obviamente si más adelante aparece un usuario nuevo o salen usuarios, digamos, se selecciona por los que haya en ese momento, ¿sí? Aquí tenemos nuestro primer filtro, quiere decir que eso nos ubica en los avisos de zona 3. Creamos una hoja nueva y pegamos esta información, la pegamos ahí. Volvemos a hacer un filtro y esta vez nos interesa seleccionar los avisos que están abiertos. Los que están abiertos son cualquiera que diga MEAF, MIMP y METR, que son abiertos, y el METR es en tratamiento. Cualquiera que diga MESE significa que está cerrado. Aquí dejamos los que están abiertos, los seleccionamos y los pegamos en otra hoja. ¿Sí? Vamos a dejar una columna lo último para poner fórmulas, la voy a llamar filtro. Y volvemos a la tabla de programación de visitas. En la columna que dice filtro vamos a usar la fórmula para cruzar los datos. Vamos a colocar igual buscar valor. Vamos a buscar el valor que queremos buscar, es el número del aviso que está en la columna A o columna del aviso. Punto y coma. Venimos a la descarga de la IW53. Seleccionamos las dos primeras columnas y traemos la segunda columna. Coincidencia exacta, que significa que ponemos falso, cerramos paréntesis y damos enter. Corremos la fórmula hasta abajo y eso nos da unos valores que nos dan errores y otros valores que nos dan unos números. Los que nos dan error, que es el numeral NA/A, significa que no se encontró en esa base de descarga IW53, que son los avisos abiertos a la fecha. Es decir, que estos avisos ya están cerrados en SAP, por tanto yo los debo sacar de mi base de programación. Estos ya los debo sacar porque no los debo volver a programar, porque en efecto ya se hicieron. Copio esta información, la pego en la hoja visitas ejecutadas para que quede la trazabilidad. Ejecuto la macro que dice poner extensión PDF, que la selecciono, pestaña vista, se selecciona macros, poner extensión PDF, ejecutar. Él efectivamente nos coloca el PDF, el punto PDF en cada uno de los nombres. Eso nos permite que el hipervínculo funcione. Y en la hoja de visitas pendientes vamos a eliminar esas filas, porque pues ya no se deben programar nuevamente. Listo, se seleccionan y se les da eliminar fila. Bueno, hasta aquí llega la parte de la depuración de los avisos de la base de visitas 2016 programadas y ejecutadas.